Insisto, si voy muy rápido en el tablero, si debo ir más despacio para que tomen los apuntes. María Camila, que está aquí, por favor, sobre todo, me informa, profe, un momentico, no borre, etcétera, etcétera, para poder desarrollar esta parte del tema de ondas. Esto, de todos modos, Albert nos seguirá compartiendo la parte de los videos que él va colocando en diferentes, en sus diferentes drives o en sus diferentes sitios. Bueno, ondas. Nuestro tema de hoy. O nuestro tema de hoy. ¿Por qué es importante el tema de ondas? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, científico, de la ingeniería, pues finalmente eso es lo que nos permite conocer el mundo, nos permite conocer tanto el mundo a nivel microscópico como el mundo a nivel macroscópico. Desde que estamos en el proceso de gestación en el vientre materno y desde que hemos desarrollado ciertas estructuras a nivel del vientre materno, comenzamos a darnos cuenta de que existe un mundo más allá de ese vientre, de esa seguridad, porque nos llegan ondas sonoras y en un momento dado nos llegan ondas de luz. Y a nivel de neonatología, lo que esa es la ciencia, se comienza a hablar de estimulación temprana, de estimulación incluso desde que estamos en el vientre materno, a partir de sonidos, luces, de hablar, para que se vaya identificando. Es más, el hecho de que el bebé allá dentro escuche latir el corazón, de pronto la respiración de la madre, es un indicio de que estamos conociendo o que hay algo más a nuestro alrededor, que estamos conociendo el mundo. Nos damos cuenta una vez que vamos creciendo que existen las estrellas, existe el sol, existe la luna, existen los sonidos, las aves, los cantos de los pájaros. Todo esto a través de las ondas que captamos a través de nuestros sentidos, ojos y oídos. Entonces necesitamos conocer eso. Y posteriormente, cuando avanzamos en nuestro proceso educativo, en nuestro proceso formativo, nos damos cuenta que existe un mundo microscópico, átomos, moléculas, ¿sí? Cadenas de proteínas, toda una serie de cosas que ahorita hacemos más palpable en la universidad y que podemos captar también a través de esas señales que llamamos ondas, especialmente las ondas electromagnéticas. Existen diferentes formas que podamos catalogar las ondas. En general, nosotros vamos a emplear una catalogación o unas órdenes de ver estas ondas de acuerdo a cómo vamos a ir avanzando en nuestro estudio. Entonces, inicialmente veremos primero las llamadas ondas mecánicas. Y posteriormente veremos las llamadas ondas electromagnéticas. Y desde hace unos años para acá se han detectado, o pensamos haber detectado, y hay artículos que evidencian eso, páginas de internet donde ustedes pueden leer sobre eso, hablamos o tenemos las llamadas ondas gravitacionales. Ondas que fueron predichas por Albert Einstein en su teoría general de la relatividad, ¿sí? Ondas que no vamos a tocar nosotros aquí, no vamos a entrar dentro del detalle de las ondas gravitacionales. Ustedes pueden leer un poco sobre eso, pero cuando lean sobre eso en los blogs, en internet, hay que tener cuidado sobre los procesos de lectura que hacemos allá. Es decir, en cualquier proceso de lectura, cualquier video que nos llegue a través del Facebook, de nuestras redes sociales, debemos tener ante todo una actitud crítica y decir, bueno, sobre esto que me está mostrando aquí, ¿qué información puedo encontrar en otros lados?
¿sí? Que me lleven a las mismas conclusiones que están dando allí en el video, a través de las redes sociales, o que me desmienta lo que está haciendo las redes sociales. Recuerden que hoy en día el proceso de desinformación de redes sociales es bastante grande y son parcializados ¿a quién? A quien lo muestra, a las ideas que yo tengo. Entonces nosotros desde la academia lo que buscamos es justamente no tener o no tratar de tener esa parcialidad, sino de diferentes fuentes de alimentación, de diferentes fuentes que nos comprueben eso que están diciendo o no, podemos concluir y tomar una postura correcta, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede si vamos a hacer lecturas sobre estos temas y especialmente sobre estas llamadas ondas gravitacionales, ¿sí? Mirar diferentes fuentes. Obviamente no podré leer quizás fuentes especializadas, ¿sí? No podré leer fuentes especializadas porque hay todo un bagaje matemático que hay que ir abarcando, que hay que ir consumiendo poco a poco, nos apoderándonos de ese bagaje para poder finalmente leer y comprender qué es lo que está pasando allí. Lo mismo sucede con cualquier información que ustedes tengan presente. ¿Eso qué significa? Que muchos de los conceptos que vamos a ver aquí en las llamadas ondas mecánicas los vamos a retomar en ondas electromagnéticas y muy seguramente esos conceptos también son aplicables a las ondas gravitacionales. Pero vuelvo y repito, sobre esta no vamos a llegar. No tenemos el tiempo, el espacio lo podemos tener, nuestra aula de clases, nuestra universidad, pero el tiempo para formarnos aún más, para poder entender qué son estas ondas gravitacionales, no lo tenemos, no lo hay. Y hay un bagaje matemático que ya tenemos, ya hay una base para entender todo este bagaje matemático y conceptual sobre las ondas, que es el tema que acabamos de ver, el tema de las oscilaciones. Entonces, va a ser relativamente sencillo abordar desde el orden matemático estas nuevas ondas mecánicas, estas ondas electromagnéticas, porque vamos a ir ganando poco a poco elementos conceptuales y ya tenemos una gran cantidad de elementos matemáticos que nos permiten definir esto. Ahora, otra forma de clasificar estas ondas, no solamente como ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, es por la forma en que estas ondas se propagan a través del espacio. Entonces ya estamos diciendo qué es una onda. Una onda es algo que se propaga a través del espacio y en el tiempo. Pero ¿qué es ese algo que se está propagando a través del espacio y el tiempo en las ondas? Yo he escrito a través del espacio y el tiempo. Alguien podría decir a través del espacio en el tiempo. Pero es que si vamos a hablar de ondas gravitacionales, implica espacio-tiempo. ¿Vale? Pero ¿qué es esa perturbación que se propaga a través del espacio-tiempo? Perturbo. Muchos de nuestros textos que utilizamos de guía nos traen como ejemplo para hablar de esa perturbación que generamos, por ejemplo, la idea de un estanque de agua. Un estanque de agua donde cae una piedra, yo perturbo esa superficie de ese estanque de agua y veo que esa perturbación que causé se propaga sobre la superficie y viaja a través del espacio sobre la superficie y puedo ver dónde se ubica esa perturbación en el tiempo. Entonces, hay una perturbación que se propaga en el espacio y el tiempo. Y esa perturbación que se propaga a través del espacio y el tiempo es energía y momento. Los conceptos que ustedes han visto y que hemos visto a lo largo de las oscilaciones. Energía y ahora agregamos momento. Entonces, desde que estoy hablando, desde que empecé a hablar,
he estado generando un tipo de onda que es la onda mecánica. Ahorita vamos a ampliar eso. ¿Por qué? Porque perturbo, en este caso, el aire que hay alrededor. ¿Cómo lo perturbo? Pues a través de mis cuerdas vocales. Del aire que sale de mis pulmones, mueve mis cuerdas vocales, modulo a través de todo mi sistema respiratorio, incluido la boca y mis huesos, modulo con mis labios y genero un sonido que viaja a través del espacio y el tiempo. Y además ese sonido tiene un significado para ustedes. Tiene un significado para ustedes porque ustedes entienden, comprenden lo que estoy hablando. Asocian eso con lo que estoy hablando. Entonces, esa es la perturbación. Se está propagando a través de ese espacio y ese tiempo. Entonces, como decíamos, las ondas mecánicas tenemos como ejemplo el sonido. Pero antes de entrar a mirar el sonido, vamos a hablar de las ondas en cuerdas. ¿Dónde podemos apreciar eso? El ejemplo típico que vamos a utilizar, que vamos a manejar para ondas en cuerdas, son los llamados instrumentos de cuerda. ¿Solamente los instrumentos de cuerda? No, también se pueden generar ondas a lo largo de un cable de los de alta tensión que vemos colgados de poste a poste. Puede generarse una onda. Podemos generar ondas a lo largo del cable donde tendemos la ropa en nuestra casa. Entonces un cable, ahí se pueden generar ondas. Entonces nosotros vamos a mirar el ejemplo de ondas en cuerdas y luego pasaremos al ejemplo de sonido. Son ejemplos de ondas mecánicas. Pero ¿qué otra particularidad tiene el estudiar estos ejemplos, el mirar estos ejemplos? Las ondas en cuerdas son un ejemplo de las llamadas ondas longitudinales. Perdón, transversales. Transversales. Ya entraremos a explicar qué es eso. Y las ondas sonoras son un ejemplo de las llamadas ondas longitudinales. Bueno, repito, ya entraremos a explicar qué es eso. Y cada uno de estos elementos que vemos acá. Entonces podemos ver que podemos hacer y seguir haciendo una clasificación de las ondas. Por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, son ejemplos de ondas transversales. En el caso de cuando las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Son un ejemplo de ondas transversales. Pero si se propagan en medios diferentes al vacío, podemos tener otro tipo de ondas que puede ser combinación de ambas, en este caso. Hay más ejemplos que podríamos mirar sobre las ondas, ejemplos de ondas transversales o longitudinales, pero hay en general las ondas pueden combinar tanto ondas transversales como ondas longitudinales, o sea, pueden haber fenómenos en la naturaleza que sean combinaciones tanto de fenómeno transversal y fenómeno longitudinal, como son, por ejemplo, las llamadas ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, ¿sí? Los temblores. La energía de un temblor se propaga de la Mesa de los Santos aquí a Bucaramanga a través de una onda. O los otros tipos de ondas son las ondas sobre la superficie del agua. Por ejemplo, dime. Que si puede aceptar, por favor, un compañero que está en sala de espera. Chao. Hola, compañerito, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está la sala? Listo, ya sé, hay 3, se entienden los 3. Las ondas entonces pueden ser eso.
¿Ok? Pueden combinar tanto ondas transversales como ondas longitudinales. Y ellas pues reciben un tipo de denominación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas son comunes a todas estas ondas? Hemos catalogado que hay ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Bueno, ¿qué es una onda mecánica? Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio para que esa perturbación se propague. Por ejemplo, el sonido necesita de un medio para la que perturbación se propague. Aquí María Camila me escucha porque la perturbación que yo genero en el punto donde estoy viaja hacia ella con una determinada rapidez. Esa rapidez con que viaja la perturbación depende del medio, como vamos a ver, de sus características. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Pues estas son ondas no mecánicas. Es decir, ondas que no necesitan un medio para propagarse. Y en el caso de las ondas gravitacionales es un poquito más complicado entender el concepto porque el medio de ellas es el mismo espacio-tiempo en el que nosotros estamos inmersos. Por eso detectarlas fue un poco difícil. O sea, sin querer decir que sea exacto, por ejemplo, si nosotros... Sí, no, a ver, para no ir de pronto a meterme en una cosa que no es muy correcta, si nosotros tenemos un objeto sobre una sábana, que es el ejemplo normalmente para estas ondas gravitacionales, una sábana muy templada, y nosotros movemos la sábana, si hay una raya sobre la sábana, una línea sobre la sábana que yo he hecho con el marcador, entonces, y yo estoy también siendo parte de esa sábana, como un puntito, pues yo no me doy cuenta de cómo afecta esa perturbación en la sábana, la rayita, porque yo también estoy siendo perturbado. ¿Vale? Y entonces, en ese orden de ideas, pues las ondas gravitacionales se vuelven difíciles de detectar, porque yo también estoy siendo parte de ese espacio y de ese tiempo que está allí presente. Entonces, es un poquito más complicado las ideas, pues por eso mismo no vamos a tratar de ir más allá por estos asuntos. Entonces, ejemplos, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Las ondas mecánicas y las ondas no mecánicas, como la onda electromagnética. Las ondas mecánicas, entonces las vamos a considerar ejemplo de ondas transversales y ondas longitudinales, como ejemplo de las ondas transversales la cuerda, como ejemplo de ondas longitudinales el sonido. Y las ondas electromagnéticas nosotros las vamos a estudiar en el vacío, ¿sí? En un detalle similar a lo que hacemos acá con las ondas no mecánicas, y en el caso de los medios también las vamos a estudiar, pero sin entrar en ciertos detalles de qué es lo que pasa con esta onda específicamente en el medio, y simplemente nos delimitaremos a describir los fenómenos que hay allí. ¿Qué fenómenos cumplen las ondas entonces? ¿Qué fenómenos son en común a todos estos tipos de ondas? ¿Sí? Los fenómenos que son comunes a estos tipos de onda, nosotros los podemos apreciar, percibir fácilmente. Un primer fenómeno que es común a todas las ondas es la reflexión. La reflexión. ¿Qué es eso de la reflexión? Pues nosotros entendemos muy bien el fenómeno de reflexión. En el caso de, por ejemplo, yo tiro una pelota contra una pared. La pelota rebota y eso es lo que nosotros llamaremos una reflexión, ¿sí? Entonces, la onda al llegar a la pared, a un medio, se devuelve. Lo experimentamos aquí con María Camila en el salón de clase. ¿Por qué? Aquí en el salón de clase y ustedes allí en la casa tienen unas paredes, ¿sí? Unas paredes, y en esas paredes la onda se refleja, el sonido se refleja y se devuelve al interior del salón. ¿Qué ocasiona eso?
hace que de pronto el sonido sea más claro en algunas veces y en otras veces no tanto. ¿Qué pasa si hubiéramos más personas aquí en el salón? De pronto esa reflexión, como el sonido viaja en todas las direcciones, ya no sería tan buena, digámoslo así, como en este momento que el salón está vacío. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de todos modos el sonido puede ser absorbido. Ese segundo fenómeno es lo que nosotros llamamos la transmisión. La onda puede pasar de un medio a otro. ¿Qué es un medio? Por ejemplo, quizás hace mucho tiempo no lo hagamos, íbamos a una piscina y nosotros, por ejemplo, estábamos por debajo de la piscina y podíamos ver la luz de afuera, el sol, las personas. La luz es un ejemplo de onda electromagnética y pasa del aire al interior de la piscina, ahí se transmite. Con el sonido sucede algo similar. El sonido, aunque lo notamos menos aquí en el salón de clase, puede transmitirse a lo largo de la pared y pasar a otro lado. Esa es una situación que sucede. Hasta ahí, estos fenómenos también son comunes a una partícula. Es decir, por ejemplo, si yo estoy jugando en la piscina y tiro una pelota pesada con suficiente fuerza, ella puede pasar del aire al agua. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay diferencia entre un fenómeno asociado con la pelota, que se puede reflejar, pegar contra la pared y devolverse, o que se puede transmitir que estando yo dentro, en el aire, por ejemplo, lance la pelota contra una superficie de agua y ella penetre la superficie de agua. Entonces, ¿en dónde comenzamos a diferenciar las ondas? Lo primero que comenzamos a diferenciar las ondas es que las ondas se superponen. Estos fenómenos de superposición nosotros lo podemos darnos cuenta, nos podemos percibir, por ejemplo, cuando yo escucho varios instrumentos musicales a la vez. Cuando en el salón de clases solíamos todos hablar un poquito, y entonces, a pesar de que yo estaba en un extremo de un salón y otro compañero que estaba hablando en otro extremo, ¿sí?, por la reflexión alcanzaba a escuchar lo que decía a pesar de que el profesor estaba hablando. La superposición de sonidos. En una canción, de mi canción favorita, varios cantantes a la vez, uno diciendo una parte de la canción y otro diciendo otra parte de la canción, se están superponiendo y yo lo estoy escuchando. Pero, ¿qué tiene de maravilloso nuestro cerebro? Que puedo diferenciar cada uno de los instrumentos o cada una de las voces que los cantantes están haciendo. Mi cerebro es capaz de analizar eso por el sonido que llega a través de los oídos. Porque, como vamos a ver, hay algo que está relacionado con el tema anterior, que es la resonancia, y yo puedo identificar esa diferencia. La superposición me lleva a los llamados fenómenos de interferencia. Que son básicamente, o catalogamos básicamente como destructiva y constructiva. El otro fenómeno que está relacionado con las ondas es el fenómeno de la difracción. ¿Qué significa difractarse? Difractarse significa que pueden bordear obstáculos, que las ondas pueden superar obstáculos, básicamente. Yo estoy en este momento, por ejemplo, en mi casa recibiendo la clase. Estoy en mi cuarto donde tengo una cierta tranquilidad de que no va a haber algo que me interrumpa el proceso de clase.
pero mi hermano habló en su pieza, mi mamá habló en la sala, está hablando por teléfono, ¿sí? Y me llega a mí ese sonido, eso que están hablando. ¿Por qué? Porque el sonido en su viaje puede pasar a través de puertas abiertas, ¿cierto? Y llegar a mi cuarto, donde estoy yo estudiando. Entonces, es un fenómeno que es el fenómeno de la difracción y nosotros vamos a ver esto un poco más ampliamente. Superponen causando fenómenos de interferencia y difracción. Bueno, creo que ahí estoy abarcando los fenómenos tal cual conocemos. Entonces, en cada uno de esos ejemplos de ondas que nosotros hemos visto, ondas en la cuerda y ondas sonoras, como ejemplo de ondas mecánicas, y en las ondas electromagnéticas se observan estos fenómenos. Me falta un último fenómeno. Se me olvidaba. Hasta ahorita. Polarización. Las ondas se pueden polarizar. Entonces yo voy al mercado, necesito unas gafas para salir a caminar y pregunto si son polarizadas o no. Entonces allá en el centro, en la 34, le dice un vendedor, sí, mano, estas son polarizadas y todo eso. Y yo, ¿cómo me doy cuenta para que unas gafas sean realmente polarización, que cumplan con el fenómeno de la polarización o no? Tengo que tratar de hacer un ensayo allí que me digan cómo puedo hacer eso. Bueno, yo les voy a mostrar, ustedes pueden encontrar videos de cómo puedo determinar si una gafa es polarizada o no. O si tengo, bueno, yo manejo moto, tengo un casco y quiero colocarle una película polarizada al casco. ¿Cómo me doy cuenta que realmente me están vendiendo una película polarizada en mi casco? ¿No? O si el carro de la familia, mire, es que da mucho sol, póngale una película polarizadora. ¿Cómo me doy cuenta realmente si me están vendiendo una película polarizadora o no? ¿Qué es polarización? Entonces, para poder definir eso. Entonces, las ondas cumplen con eso. Nosotros vamos a ir estudiando cada uno de estos fenómenos a lo largo de los temas que hemos visto, ¿sí? Es decir, en cuerdas, nosotros vamos a ver el fenómeno de reflexión y de transmisión. Allí en cuerdas también veremos el fenómeno de la superposición. De manera que allí estaremos ganando estos conceptos y posteriormente los volvemos a retomar en el caso del sonido. Cuando entremos a sonido propiamente, ya podremos ver el tema de la difracción. ¿Por qué el fenómeno de la difracción se puede dar en sonido y por qué no se da en una cuerda? Son características que tienen que ver con la propagación de las ondas. Y también lo veremos en el caso de las ondas electromagnéticas. O sea, en las ondas electromagnéticas veremos reflexión, transmisión, superposición y difracción. Pero finalmente hablaremos de la polarización, que se da o la veremos en el caso de las ondas electromagnéticas. ¿Y por qué no se da en los otros casos? Bueno, por las características de que, cómo son las ondas electromagnéticas. Desde el punto de vista matemático, las ondas mecánicas, como la onda en la cuerda y la onda sonora, podremos verlas que son cantidades que se conocen como escalares. Ustedes ya saben qué es un escalar. Mientras que la onda electromagnética es una cantidad que vemos que es vectorial. Y entonces, por eso, algunos de estos fenómenos, el fenómeno de la polarización, yo lo puedo mirar o lo puedo entender en la onda electromagnética, pero no se me da en este otro tipo de ondas, por lo menos hasta donde la estudiamos acá. ¿Preguntas, inquietudes allá, en casa, por favor? ¿Preguntas en casa? ¿Ya no? No, señor Toby. ¿Claro cómo vamos a desarrollar este estudio de las ondas? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cuál es el orden que vamos a seguir? ¿Para todos está claro? Ahora, profesor, ¿en qué libro está esto? Está en el Serway. Están en el Serway primer tomo. Ahora, no se queden solamente con el Serway, ¿sí? Es el primero que voy a
a leer. Es el primero que voy a leer porque pues quizás sea para mí más fácil de comprender, manejar la matemática que ya hemos visto, pero si tengo curiosidad, poco a poco podré ir yendo a textos que tengan un mejor bagaje, un mejor rigor sobre este asunto de estudiar las ondas y de estudiar todo este fenómeno. Pero el texto básico y estos ejercicios que vamos a trabajar básicamente es el servo. ¿Vale? Ahora, yo comentaba, creo en otro de los grupos, que hay una edición del Serway, no la tengo en este computador, no la subí al Drive. Hay una edición del Serway en el cual estos dos temas, estos primeros temas los temas de oscilaciones que acabamos de ver y el tema de ondas en una cuerda está en un solo capítulo. O sea, quitó algunos de los temas que hemos visto. Entonces, por favor, tratar de que el texto Serway sea una de las versiones anteriores, viejitas, que trae estos temas más o menos como lo hemos estado desarrollando. ¿Sí? Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta allí. Algunos textos que han actualizado pero quitando temas, y algunos textos nuevos que han salido conservan los temas y agregan muchas cosas más. Algunas de esas cosas más que agregan estos textos nuevos seguramente las tomaremos y las veremos poco a poco. Ejemplos, por ejemplo, ejemplos de temas nuevos que traen esto. Hoy en día ustedes saben algunos textos, o lo he encontrado por lo menos en un texto. Ustedes saben que hoy en día venden aparatos para ejercicios pasivos, plataformas vibradoras, ¿cierto? Entonces, de las cosas que me encontré recientemente es que estudios sobre el efecto del cuerpo de las plataformas vibratorias. Nosotros ya sabemos que es una vibración, tenemos idea como para ir a leer un poco ese tipo de documentos. ¿Sí? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es que yo esté sobre una plataforma vibratoria 20 minutos, 30 minutos sobre ese sistema? ¿Sí? Si realmente me va a aportar un beneficio durante un cierto tiempo o realmente lo que estoy causando es un problema a largo plazo. Esas son algunas cosas que traen algunos textos. ¿Sí? Otras cosas que he actualizado en el proceso del curso es, por ejemplo, nosotros sabemos que la luz tiene una velocidad límite, una velocidad máxima. El sonido también tiene una velocidad límite, una velocidad máxima. Entonces, este tipo de cosas que en los textos viejitos no aparecen, pero de pronto tampoco en los textos nuevos que han sido reducidos en su contenido no aparecen. Entonces, le toca a uno revisar un poco más. Pero son datos, curiosidades que vamos a ir dando y que ustedes tienen en su vivencia diaria. ¿Preguntas? María Camila, ¿pregunta? ¿Las personas en casa, preguntas? No, señor. Ok, listo. Ahora sí, entremos a la parte un poco quizás más aburridora para algunos, para otros no menos aburrida, que es la matemática. ¿Cuál es la matemática? Asociada a una onda. Bueno, ¿quién me recuerda que definimos que era una onda? Yo lo escribí en el tablero, lo borré. Allá en casa, no lo voy a preguntar a María Camila, allá en casa, ¿quién me recuerda que era una onda? Una perturbación. La perturbación, ¿qué sucede con esa perturbación? Que se propaga a través del espacio. El tiempo. A través del espacio, en el tiempo y en el tiempo. ¿Sí? Esa es la perturbación. ¿Y qué es lo que se propaga? O sea, la perturbación. Yo golpeo el tablero, genero una perturbación. Golpeo el piso, genero una perturbación. ¿Qué es lo que se está propagando físicamente? Energía. ¿Cómo? ¿Energía y qué más? Y momento. Momento. Ok, energía y momento. Entonces,
nosotros debemos desarrollar un modelo matemático que nos permita conocer cuánta energía y cuánto momentum se está propagando en una onda. Y además, deberíamos ser capaces de medir cuánta de esa cantidad de energías realmente se está propagando. O sea, nosotros necesitamos un instrumento para medir la energía que se está propagando. ¿Vale? Y eso lo tenemos. Nosotros podemos medir la cantidad de energía que se está propagando en una onda, así como medimos la cantidad de energía que consumimos de la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, nuestro concepto matemático nos va a llevar, nuestros elementos matemáticos nos van a llevar a decir o encontrar unas expresiones básicas que nos digan cuánta energía y cuánto momento se está propagando en una onda. Y asociar esas cantidades con cantidades o con elementos que podemos medir. Finalmente tenemos que medir esas cosas. ¿Cuánta energía se propagó en una onda sísmica, por ejemplo? Deberíamos ser capaces de medir cuánta energía se generó en esa onda, cuánta energía se propagó. ¿Cuánta energía nos llega del sol? El sol genera luz. Esa luz es una onda, nos llega energía. De esa energía que nos llega del sol, a nosotros nos dijeron las plantas consumen energía de la luz solar. Bueno, ¿será que podemos saber cuánta energía está consumiendo una planta de luz solar? Eso para nosotros nos parece trivial, pero ¿qué tal para una persona que tenga que manejar grandes cultivos? Por ejemplo, los exportadores de flores. ¿Sí? ¿Qué tal las personas que tienen que manejar cultivos de café grandes? ¿Qué tal las personas que tengan que producir algunos alimentos que necesiten mantener luz solar en un proceso? O mantener buena luz en un proceso. ¿Cuánta energía se debe consumir en ese caso? ¿Vale? Entonces, finalmente nuestra descripción matemática nos va a llevar a eso. Pero entonces, imaginemos cómo podemos describir eso. Sabemos, o por lo menos indicamos, que en una cuerda se puede generar una onda. ¿Sí? Podemos describirla como un fenómeno ondulatorio. ¿Cómo genero yo una onda en una cuerda? Pues lo básico que yo puedo hacer es, si tengo una cuerda amarrada de un extremo a un poste, a una pared, lo básico que puedo hacer es mover el otro extremo de la cuerda. Y al mover el otro extremo de la cuerda genero esto de acá. Esta forma en la cuerda. A esa forma en la cuerda le llamaré un pulso. ¿Sí? Obviamente yo puedo describir matemáticamente ese pulso. ¿Qué sucede con ese pulso? Yo observo que viaja a lo largo de la cuerda. Observo que viaja con una determinada rapidez. Y si yo quiero describir ese pulso viajando a la cuerda, es decir, quiero describir ¿sí? Este cambio en la forma que tiene la cuerda, pues tengo que considerar no solamente la distancia que viaja a lo largo de la cuerda, sino que también tengo que considerar el tiempo en que lo observo. Porque en un instante de tiempo puede estar aquí, por ejemplo, pero en otro instante de tiempo puede estar por acá. Quizás con una forma ligeramente cambiada. Puedo hacer eso. Entonces yo tengo que considerar esa situación. ¿Vale? En la casa, ¿están observando el dibujo, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, imagínense que ese pulso es una ola en el mar. Una ola en el mar. Entonces, en la ola del mar, allá en el mar, hay diferentes personas observando esa ola. Hay diferentes personas observando esa ola. Unas personas que estarán por acá en la playa. Que lo voy a llamar el observador O. Y otras personas, y otra persona, el surfista, el que se animó a subirse en la ola, a cabalgar en la ola, está aquí.
Pero este lo voy a llamar el observador O'. ¿Clara la idea? No, Voy a ir hasta la plaza, yo ya. Yo no me demoro ni un minuto porque me toca la vista. solo que lo puse ahí como... Sí, sí. Yo creo que estoy comer relleno. Compañera, el micrófono. Sí, comer... Rico, déjame, ¿no? Porque yo me comí. Yo vengo. Por favor, allá, Antonia. Por favor. Me prendió. No, lo siento, es que mi mamá me estaba diciendo algo. No lo dudo, suena voz de mamá. Ok, Antonia, creo que tú me decías que no comprendías. No, no, señor, era... Era la respuesta a tu mamá. ¿Ve? Bueno, entonces tenemos dos observadores. Haga de cuenta que esto es como ir en un carro. Suponga que un observador es un policía de tránsito y el otro observador es usted subido en el carro. Ambos quieren describir la misma situación de movimiento, ¿vale? Ambos quieren describir la misma situación de movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Como ambos quieren describir la misma situación de movimiento, O', el observador O', dice que él ve la forma de la ola, ojo, la forma de la ola, la observa desde su posición de medida. X' es la posición de medida de U'. Y en un instante de tiempo T. ¿Vale? Eso es lo que dice el observador O', porque O', como está montado sobre la ola, pues mide con su regla allí. Ahora, el observador que está en la playa, ¿qué dice? Observa la misma forma de la ola, no ha cambiado, esa forma es la misma para ambos. El carro, el policía que ve el carro y la persona que está dentro del carro es el mismo. La misma placa, el mismo color, sí, todo es lo mismo. Pero lo observa desde sus medidas. X. Y observa los mismos tiempos. ¿Sí? Están observando los mismos tiempos. Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar lo que observa O' con lo que observa O? ¿Cómo están relacionadas? Algunos pudieron haber enseñado en física 1. Eso se relaciona a través de una cosa llamada transformación de Galileo. ¿Qué es lo que me hace esa transformación de Galileo? Pues simplemente me relaciona la posición que mide O' con la posición que mide O. ¿Y cómo es esa relación? Esa es la relación. Pero veamos el caso realista, o más realista posible. Lo que hice fue mover una cuerda, ¿cierto? ¿Hay una persona montada en esa cuerda? No hay persona montada en la cuerda, ¿cierto? El sonido es una onda. Y es como si fuera esa ola. ¿Hay una persona montada sobre esa ola del sonido? No lo hay, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que describe realmente el fenómeno? El observador O. Por lo tanto, la expresión matemática que me relaciona el punto donde se encuentra la perturbación, el instante de tiempo en que se observa la perturbación y la rapidez con que viaja esa perturbación es la que describe el observador O. Y esa relación, entonces, entre esas cantidades tiene esta forma de combinarse. ¿Vale? Tiene esa forma de combinarse. Entonces, si yo deseo describir una onda,
una perturbación, entonces la combinación entre la posición en la cual voy a observar o a la cual voy a observar esa perturbación, el instante de tiempo en la cual voy a observar esa perturbación y la rapidez con que esta perturbación viaja, tiene que ser esa combinación. Una combinación sencilla de recordar, ¿cierto? Pero, ¿qué significa el más y qué significa el signo menos en esta orden? ¿Qué significado tiene ese signo más y qué significado tiene ese signo menos? Pues bien, mi origen de coordenadas está acá, que es el del observador X, ¿cierto? Entonces, el signo menos, y esto es claro, el signo menos significa que la perturbación se aleja de la fuente que lo produce. El observador no necesariamente es la fuente. ¿Listo? El signo menos significa que la perturbación se aleja de la fuente. ¿Sí? Y en este caso, pues significa que se está alejando del observador. El signo más significaría que la perturbación se acerca hacia el observador. Viene hacia mí. Profesor, ¿cómo puedo yo entender eso? De una manera más clara. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes hasta acá? No, no, señor. ¿No? ¿Cómo puedo entender yo eso del signo más y eso del signo menos? De manera más clara. ¿Por qué el profesor dice que el signo menos significa que se aleja y el signo más significa que se acerca hacia mí? Es importante tener en cuenta cuál es el punto de referencia, el sistema de referencia. Hagámoslo de una manera simple, para entender por qué esos signos más y menos representan eso en las funciones matemáticas. Ya podemos olvidarnos de la cuerda, si queremos. Ya la cuerda no es importante. Fue la forma en que abordamos para llegar a esa relación matemática. Entonces, supongamos un sistema, un plano cartesiano. X, Y. Y una línea recta. Esta línea recta, ¿qué ecuación tiene? Pasa por el origen. ¿Qué ecuación tiene esa línea recta? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Y igual a X, seamos más general. Esta línea recta tiene la ecuación Y igual a MX, donde M es la pendiente, ¿cierto? Ahora consideremos una segunda línea recta. Esta de acá. ¿Qué ecuación tiene esa línea recta? Y igual a MX Más B. más B. ¿Seguro que es más B? Menos B. Aquí está el intercepto, esto es menos B. Entonces, ¿cómo puedo yo entender esta gráfica? Como si esta línea recta se hubiera avanzado. ¿Está claro? Como si hubiera avanzado. Entonces, el signo menos está asociado con ese avance. Y una línea recta por acá, ¿qué ecuación tendría? Como si esta de acá hubiera movido hacia allá. Dirección de viaje. O esta de acá se hubiera movido así. ¿Ya? Por eso hemos dicho a ustedes que el signo menos significa que avanza, se aleja del observador, y el signo más referencia acercándose al observador. ¿Claro para todos? ¿Hay alguien que sabe de espera? Yo bien. ¿Claro para todos, por favor?
Sí, profe. ¿Listo? ¿Puedo borrar? ¿María Camila? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué formas matemáticas o qué ecuaciones matemáticas podríamos nosotros asociar a una onda? Hemos dicho que la combinación matemática entre las cantidades que puedo utilizar para representar una onda es este tipo de combinación matemática. Entonces, si es ese tipo de combinación matemática, yo podría pensar en muchas expresiones matemáticas que cumplen con ello. Entonces, la primera expresión matemática que cumple con esa ecuación, por ejemplo, la más sencilla para nosotros podría ser esta. ¿Listo? Cumple con esa expresión matemática. Una segunda podría ser esa. O sea, es decir, la combinación de las cantidades X y T estoy cumpliendo. Una tercera expresión matemática podría ser seguramente esta tercera expresión matemática es más común para nosotros porque son las expresiones matemáticas que utilizamos para estudiar oscilaciones armónicas. Otra expresión matemática podría ser escribirle a este lado del tablero. Por ejemplo, y una última expresión matemática para no alargar mucho. Podría ser eso. Podrían ser ejemplos de este tipo de ecuaciones. Y por lo tanto, y en un primer instante pensar que son una onda o que me representa lo que físicamente entiendo como una onda. La pregunta es si realmente eso es así. Si realmente estas expresiones matemáticas cumplen con el carácter de ser una onda. Tenemos que tener alguna forma de verificar eso. Son matemáticas, nosotros no queremos hacer solamente matemáticas, sino que queremos hacer física. Entonces, para verificar si es eso, y sin entrar en detalles de deducciones, esos detalles de las deducciones ustedes los pueden encontrar en internet o en el texto, se debe cumplir una ecuación diferencial de onda. La ecuación diferencial de onda tiene la siguiente apariencia. Tiene la siguiente apariencia.
un símbolo más ¿Dónde? ¿Aquí? o hay, no, ahí es una multiplicación, ¿cierto? Aquí es una multiplicación, sí. Esta es la forma de una ecuación diferencial de ondas. Entonces, ¿qué debería yo hacer para saber si se cumple con esta ecuación, si cada uno de esos elementos cumple con esa ecuación? Pues aplicar lo que está escrito acá. Y si yo me pongo a hacerlo, voy a ver seguramente que para varias de estas ecuaciones que he escrito acá, se cumple esta ecuación. ¿Sí? Se cumple esa ecuación. Seguramente voy a ver eso. Entonces la pregunta sería si eso es suficiente. Si además de que tengan esta forma matemática, que además cumplan esta ecuación, podría preguntarme si esto es suficiente, si esos son los criterios suficientes para poder establecer que allí hay una onda. Y la respuesta no es tan sencilla en ese caso. Pero vamos a tratar de entender por qué algunas de estas ecuaciones que están allí no me representan una onda y por qué otras sí. Entonces, ¿cuál no me representa una onda? Esta primera no me representa una onda. La segunda tampoco me representa una onda. La tercera sí me representa una onda. Es una onda armónica. La cuarta y la quinta no son ondas, pero sí me representan físicamente algo, que son los pulsos. Y nosotros hicimos un dibujo diciendo que era un pulso. El pulso lo podemos ver como una onda. Ahí empezamos nuestro video. ¿Por qué estos no serían ondas y por qué los demás sí? Cuando hicimos el pulso, veíamos o lo dibujamos localizadamente. Es decir, podíamos decir dónde empezaba el pulso y dónde terminaba el pulso. Eso significa que está localizado en el espacio. Y al estar localizado en el espacio, pues yo puedo tener, entonces, o decir que hay una onda allí presente. ¿Vale? ¿Claro para todos? Para todos en casa, ¿quedó claro, por favor? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Sobre qué tipo de onda nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en estas de acá, la cual llamaremos ondas armónicas. ¿Por qué estudiaremos o nos concentraremos en las ondas armónicas? La respuesta ustedes ya la ven de manera sencilla. Nosotros ya sabemos tratar oscilaciones armónicas. Y esto me representa la oscilación armónica de un determinado punto en el espacio. Supongamos una cuerda. Y que en vez de yo generar un único pulso, genere una serie continua de pulsos durante un corto tiempo. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una onda que puedo describir mediante esta función. Entonces, tengo la posibilidad de mirar en un punto del espacio qué está pasando con ese punto del espacio. Y veo que ese punto del espacio es una oscilación armónica. Entonces, vamos a concentrarnos en esta parte de las oscilaciones armónicas y vamos a aclarar un poco más qué es lo que queremos, lo que acabamos de decir. ¿Listo? Preguntas en casa, por favor. Erika, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Wilson. Todo claro. Bueno.
Entonces vamos a concentrarnos en las llamadas ondas armónicas. ¿Cómo describimos una onda armónica? Entonces la forma matemática de la onda armónica es X de X igual a esta es la forma de una onda armónica. ¿Listo? Comprendemos que es X. X es el punto del espacio donde yo observo la onda. Comprendemos que es T. T es el instante de tiempo donde yo observo la onda. V es la rapidez con que se propaga esa onda en el espacio. Y entendemos, por nuestro conocimiento previo, que A sería la amplitud de esa oscilación, es decir, la amplitud de la onda. Lo que nos hace falta es entender qué significa el término K, que aparece aquí. ¿Por qué está introducido ese término K allí? Para eliminar unidades. Recuerde que las funciones seno, coseno, solo van números, no van unidades. Entonces, X tiene unidades de posición, metros, por ejemplo. B, unidades de velocidad por tiempo. Unidades de velocidad por el tiempo me da unidades de posición. Entonces, aquí para eliminar las unidades, introduzco K como ese factor que me permite eliminar las unidades y quedar un número. Pero eso es matemático. ¿Qué es lo físico de ese significado de ese número K? Oye. Entonces, analicemos un punto del medio. Consideremos un punto del medio. Por ejemplo, el punto X igual a 0. Consideremos un punto que yo llamo ese X igual a 0. Puede ser un extremo de la cuerda, si lo quiero ver así, o puede ser un punto en la mitad de la cuerda. Yo elijo dónde está mi X igual a 0. ¿Vale? Analicemos ese punto. Entonces, si yo digo que X es igual a 0, encuentro que Y 0, T va a ser igual a así, más o menos a seno de K, hagamos así, K por B por T. ¿Listo? Vamos allí. ¿Qué observo yo? ¿Qué noto yo? Que puedo decir que omega, la frecuencia angular, es el producto de ese número K por la rapidez y por lo tanto decir que Y0, T es igual a más o menos a seno de omega por T. Esto yo ya lo entiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que el punto que yo llamé X igual a 0 vibra, oscila con una frecuencia angular omega, que está relacionada con la velocidad de ese punto. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. Ese punto X del medio que yo escogí está realizando un movimiento armónico simple. ¿Vale? Si imagino la cuerda, si imagino esa en la cuerda, pues yo lo que observo es que ese punto que yo llamé X igual a 0 vibra verticalmente. Si pienso en la cuerda, vibra verticalmente con una frecuencia que es el producto de ese número K con la velocidad. Ah, bueno. Yo sé que esa frecuencia angular, como es una vibración, la puedo también igualar a 2pi por F, donde F es la frecuencia de vibración de la onda. Entonces, si a mí me dicen, Camila, ¿cuál es tu emisora favorita?
¿Qué? ¿Cuál es tu emisora de radio favorita? No sé. ¿No escuchas música en la radio? Bueno, ¿qué tal Laura? Laura, ¿cuál es tu emisora de radio favorita? Laura. ¿No está Laura? Yaro, ¿cuál es tu emisora de radio favorita? Profe, yo no escucho radio. ¿No escucha radio? Bueno, ¿quién escucha radio? Y me dice la emisora de radio favorita. Pues, profe, yo no escucho Nacional. radio, pero mi papá sí ¿Cómo? escucha Bésame. Bésame que cuando tú colocas Bésame te aparece un número en tu radio o en tu, si escuchas radio en el celular te aparece un número. ¿Qué número es ese? No, porque sepa. ¿Qué número es ese? 104.7, creo. Ok, entonces 104,7. ¿Qué unidades? Hertz. Megahertz. Megahertz. Esta es la frecuencia. Esa es la frecuencia de esa señal de radio. Es una onda electromagnética que tiene esta frecuencia. ¿Y cómo capta mi celular o mi radio esa onda electromagnética? A través de un circuito eléctrico, un circuito básico que sería representado a través de un circuito RLC. El circuito RLC, como sabemos, tiene una frecuencia de resonancia que es 1 sobre LC al cuadrado. Y entonces, cuando yo gradúo el circuito de mi radio, ya sea en el celular o en la radio desde la casa, yo gradúo para que me dé con esta frecuencia, entonces entro en resonancia y capto la señal de radio. ¿Vale? A esa frecuencia. Entonces yo ¿qué es lo que hace usualmente? Se modifica el circuito, esa modificación del circuito es como si yo pudiera modificar el condensador más que el inductor y capto la señal de ese circuito, de esa frecuencia. ¿Claro para todos allá? Entonces esta frecuencia es la de que baja. ¿Listo? Bueno, pero eso es lo que tiene que ver con esa parte. ¿Qué pasa si ahora yo pienso en una fotografía? ¿Qué es una fotografía? Es, digámoslo así, mirar qué sucede en un instante de tiempo. ¿Vale? Mirar qué pasa en un instante de tiempo. Entonces, considero el instante que yo llamo T igual a 0. Yo tomo una foto y le digo, mira, es que a alguien, mira, es que esto lo tomé en el instante T igual a 0. ¿Cómo así que en el instante T igual a 0? Sí, eran las 12:20. Ah, ya eso le da un poco más de claridad. Pero yo lo llamo el instante T igual a 0. Entonces, ¿qué sucede con la ecuación de la onda armónica? Con esta ecuación. Me queda que Y X, T es igual a seno de K por X. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está diciéndome es cuál es la forma que adquiere el medio. ¿Qué forma tiene el medio en ese instante de tiempo? ¿Sí? Entonces, si yo tomara una foto, por ejemplo, utilizo una cuerda al cual le hice continuamente ese movimiento de perturbarla, de generar fluxos continuos, y le tomo una foto, a esa foto que es mirar cómo estaba el tiempo. Cuando yo tomo una foto de un grupo de personas, miraron cómo
miré cómo estaban ubicadas esas personas en ese instante de tiempo y cómo estaban vestidas, ¿sí? Y si al rato vuelvo y le tomo otra foto, pues voy a ver otra ubicación con la misma ropa de ese mismo grupo de personas. Lo que voy a observar es que ese medio, la forma de esa cuerda, tiene esta apariencia, digamos así. Tiene esa apariencia. ¿Vale? Hay un ciclo completo de la función cero. Yo no lo extiendo más porque pues, no me alcanza el pequeño tablero que tengo acá. Pero veo aquí un ciclo completo de la función cero. Y esto se repite. Se repite. ¿De acuerdo? Entonces, a este ciclo completo que yo observo la función cero, a la distancia que hay de este punto a este punto que corresponde al ciclo completo, lo identifico con la letra griega lambda y lo llamo la longitud de onda. Entonces, la periodicidad espacial está representada en este número que se llama la longitud de onda. Esa es la periodicidad espacial. Ahora bien, ¿y cómo se relaciona eso con el número que aún no le he dado un sentido físico, al número K? A ese número K lo vamos a llamar el número de onda. Disculpen que escriba así abreviadamente. El número de onda. Y su relación es muy similar a la relación que hay con la frecuencia y la frecuencia angular. El número de onda K multiplicado por la longitud de onda es 2pi radianes. La longitud de onda en qué unidad sea, en unidades de metros, por ejemplo. ¿Sí? Se puede dar en unidades de metros, es una longitud. Y el número de onda se da en unidades de inverso de distancia. O sea, por ejemplo, metros a la -1. Veamos nuestro ejercicio. Teníamos que la frecuencia de la emisora favorita, creo que era de Erika, ¿cierto? De Catalina. Era 104 puntos. ¿Punto qué? 104.7 megahertz. ¿Vale? Obviamente tiene que haber una longitud de onda asociada, ¿cierto? Hay una frecuencia y hay una longitud de onda asociada. Como esto es una onda electromagnética, esto corresponde a una onda electromagnética. Y como veremos más adelante, la onda electromagnética se propaga con una velocidad que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la longitud de onda de esa onda electromagnética? Pues bien, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la rapidez de la onda es el número de onda, perdón. Hemos dicho que la frecuencia es el número de onda por la rapidez. Hemos dicho que frecuencia angular es 2pi por la frecuencia f. Y hemos dicho que el número de onda por la longitud de onda es 2pi. Por lo tanto, si yo combino estas cantidades, recordando que esta C es esta de acá, voy a obtener que C es lambda por F. La velocidad de la onda, en este caso la luz, es la longitud de onda por la frecuencia.
Tengo la velocidad de la onda de la luz y tengo la frecuencia en megahertz. Entonces, ¿cuánto me dará la longitud de onda? ¿Qué me dice? ¿Cuánto da la longitud de onda? Punto 14. Por 10 por a la vez. 3,14 por 10 a la 10 metros. Wow. Bastante grande. María Camila lo hizo aquí en la calculadora del celular. Entonces, yo dudaría de que el celular haya entendido lo que ella quería decir. ¿Sí? En la casa, ¿quién me dice cuánto da la longitud de onda? Voy a darme el beneficio solo del número, pero no de la potencia. A mí me da 2.86, profesor. ¿Cuánto que sea? 2.86. 2,86. ¿Qué unidades? ¿Metros a la menos 1 es qué es? Longitud de onda, no. Metros. Ah, Metros. La longitud de onda es en metros. El que es metros a la menos 1 es el número de onda. ¿Vale? 2,86 metros. ¿Puede usted ver algo en su casa o aquí en el salón de casa, María Camila, que mida alrededor de 2,86 metros? María Camila dice que la altura piso-techo. Ustedes allá en la casa, ¿qué podrían decir? Algo que imaginen como 2,86 metros. Un compañero encima del otro. ¿Sí? Dependiendo de la altura de los compañeros. Entonces, eso nos da una idea de el alcance espacial, de la periodicidad espacial de la onda. Es decir, en esta distancia, por ejemplo, aquí, María Camila en el salón, puede imaginar que si esa distancia es la misma que hay del piso al techo, puede imaginar que aquí hay una función celo completa. Profe, a mí me da eso, pero por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Bueno. ¿Quién confirma? Ustedes tienen calculadora ya. María Camila aquí tiene una calculadora de celular. Aunque ella quiera decirle las cosas correctamente, la calculadora no la interpreta. 10 a la menos 3 metros. ¿Quién me dice? ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más? Profe, a mí me dio como al principio 2.6, 2.86, pero sin el por menos 3. Sin esto. Así. ¿Quién confirma? ¿Alguien más? Tenemos a Cristian y a Erika por 2.86. Profe, sí, eso me equivoqué yo. Ya ven. Listo, no hay problema. Vamos con las unidades, con las potencias de 10. 2.86 metros, listo. 2.86 metros. ¿Sí? Bien. Nosotros más adelante veremos
que las ondas electromagnéticas que tienen sus longitudes de onda dentro de los intervalos de metros reciben el nombre de ondas de radio. Justamente lo llamaron ondas de radio. Claro, ustedes saben que existen las microondas, ¿cierto? Algunos de ustedes tienen sus aparatos en la casa que es un microondas. Si vienen aquí a la cafetería que queda abajo de, aquí en el lado del edificio Camilo Torres, que comúnmente solían llamar la pecera, allá hay un microondas para calentar nuestros alimentos. Esas microondas tienen longitudes de onda que van del orden de los milímetros a los centímetros. Ojo, longitudes de onda que van del orden de los milímetros a los centímetros. ¿Sí? Por encima de los metros ya se les suele llamar ondas de radio. Claro, también conocen las ondas de luz. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las ondas de Profesor. luz? Dime. ¿Y qué es eso de FM y AM? FM y AM, eso lo vamos a ver. Claro que sí. Hubiéramos visto, si no se nos hubiera corrido los tiempos, lo hubiéramos visto un poquito la idea en el tema de oscilaciones, pero como se nos ha corrido un poquito el tiempo, lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar cuando hablemos de ondas, cuando hablemos de ondas electromagnéticas, ¿sí? Sin embargo, para mirar un poquito esa idea, AM significa amplitud modulada, que significa que a la onda yo le puedo cambiar la amplitud a lo largo de la distancia y en el tiempo, por ejemplo. Y FM significa frecuencia modulada. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar la frecuencia de la señal a medida que viaja en la distancia y en el tiempo. ¿Vale? Lo de amplitud modulada, digamos, lo manejaremos aquí y veremos una forma matemática de hacer eso. ¿Vale? Lo de FM es un poquito más técnico, más allá, entonces no lo vamos a alcanzar a mirar acá. Pero se puede buscar la literatura correspondiente. Como les decía, ustedes saben, está la señal de luz. ¿Qué es lo que nosotros vemos como luz? Ah, los colores. Y nosotros vamos a ver que pues, realmente si uno va a ser técnico, si uno va a manejar un lenguaje técnico, uno no maneja el lenguaje del color, lo que maneja es el lenguaje de las longitudes de onda. ¿Sí? Claro, usted va al sitio donde le venden pinturas y usted le dice, va con la señora, va con la esposa, va con la novia, o va a comprar un vestido, ¿sí? Una camisa, y ella le dice, no, amorcito, mire, ese azul no le queda bien, este otro azul le queda bien, ¿cierto? Este azul se le ve más bonito con sus ojos. No, mamita, a usted se le ve más bonito este rosadito con el color de su cabello, ¿sí? O lo combina mejor con los zapatos que trae. Usted habla así, ese es el lenguaje común. Pero si yo quiero ser técnico, en donde requiero ser técnico, usted dice, es que yo necesito un filtro de luz, por ejemplo, en el caso de la fotografía, que me absorba longitudes de onda que van, por ejemplo, de los 600 nanómetros a 700 nanómetros. ¿Qué son esas longitudes de onda? Las que nosotros captamos como rojos. No, es que yo requiero un filtro de luz que me absorba longitudes de onda de los 500 nanómetros a los 550 nanómetros. ¿Qué son esos? Lo que usted ve como verdes. Entonces, ahí tiene que utilizar un lenguaje más técnico. Usted no le va a decir al pintor, no, mire, es que yo quiero un color de pintura que sea de una longitud de onda de 450 nanómetros. Usted tiene que decir que qué. La persona que está ya preparando la pintura, ¿que qué? ¿Cómo así? ¿Qué es 450 nanómetros? Pues usted sabe que 450 nanómetros, o vas a ver aquí que 450 nanómetros son azules, son lo que usted observa como azules, y entonces usted comienza a mirar el color azul. Y vamos a hablar un poquito de la sensación de los colores, porque quizás a ustedes le enseñaron que el color rojo estaba asociado con el calor, mientras que los colores azules estaban asociados con lo frío.
Eso es lo que tiene que ver con la psicología del color. Resulta que en física puede ser al revés. Eso con colores. ¿Y qué pasa con los sonidos? Con los sonidos es un poquito más complicado, porque para usted una frecuencia sonora puede ser agradable y otra frecuencia sonora no puede ser agradable. ¿Vale? A usted le hacen un examen audiovisual para sacar su licencia de conducción. ¿Vale? Todos los que tienen aquí moto o ya manejan carros saben que hay un examen audiovisual para sacar la licencia de conducción. Uno de los exámenes visuales es saber si usted distingue bien los colores. Si no es daltónico, exactamente, como dice María Camila aquí. Pero todos los exámenes es si usted escucha bien, qué frecuencia escucha bien o no. Resulta que nosotros vamos a comentar, cuando hablemos un poquito más del sonido y de los efectos fisiológicos del sonido sobre el cuerpo, no solamente sobre el cuerpo humano, sino del cuerpo de los seres vivos que tienen percepción de sonido. Resulta que una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que con la edad perdemos capacidad auditiva. Ya no escuchamos ciertas frecuencias que de niños sí escuchábamos. ¿Sí? Eso es natural con la edad. Y vamos a explicar por qué. Pero si además de eso nosotros sometemos nuestro oído constantemente a ruidos muy intensos, nuestro oído se va a dañar, ¿cierto? Entonces ustedes ven en las fábricas, en las obras de construcción, que hay personas que por el tipo de herramienta que manejan tienen que utilizar tapaoídos para cubrirse, porque la prolongada, la excesiva exposición a estos sonidos hace que a edades más tempranas pierda capacidad auditiva. Lo mismo que irse a la playa y exponerse todos los días a un bronceado. Con el tiempo, el bronceado se le puede convertir en un cáncer de piel. Los efectos que tienen las ondas sobre nuestros organismos, sobre los seres vivos, no son inmediatos. No es lo mismo que cuando te golpeas contra un cuerpo, contra una pared, te golpeas la rodilla contra un borde enfilado, donde al momentico ves el moradito. ¡Ay, y me duele! Los efectos de los sonidos, de las ondas, son efectos que se van acumulando en nuestro cuerpo poco a poco. ¿Sí? Y el daño no va a surgir al otro día, sino que puede aparecer a los años. Si es muy rápido, a los meses. Si es muy rápido en nuestra edad adulta, ya cuando nos dicen, hola abuelo, ¿qué mijo? No escuchó. ¿Sí? Puede ser por causas naturales de un envejecimiento o porque quizás nuestro abuelo estuvo sometido durante su juventud a sonidos muy altos y solamente con el tiempo se notaron ese tipo de situaciones. Entonces, la idea es que ustedes comprendan esto y que lo interioricen para sus estilos de vida. Para sus estilos de vida. Yo no les voy a decir cómo vivir su vida, ¿cierto? Pero que sepan que hay este tipo de situaciones. La contaminación auditiva, la contaminación sonora, hoy en día es un problema. Y lo vivimos desde nuestra casa con nuestro vecino o nosotros mismos hacia los vecinos, como en el centro comercial, como yendo en la ciudad a manejar carro. Hoy en día eso es un problema. Hoy en día se habla de contaminación visual, es diferente, que nos está mostrando imágenes a otros. Es diferente a la exposición solar constante. Están las escalas de exposición solar, ¿sí? De índices ultravioleta, que nos dicen, no, puede salir a esta hora, salga con protector solar, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de nuestra queja. Y ahorita, pues que nos dicen que si no cambiamos nuestra actitud como naciones ante el clima, lo estamos empeorando, y dentro de 50 años de pronto ya no exista providencia, puede que exista San Andrés porque subió el nivel del mar, o nuestras ciudades como Cartagena, Santa Marta, donde nos gusta ir hoy, ya la playa, ya de pronto la muralla de Cartagena, donde solíamos caminar alrededor de ella, ya no podamos caminar porque ya el mar se nos vino ahí encima. ¿Vale? Entonces, son cositas que aquí de pronto voy a tratar de crear un poquito de conciencia, pero con fundamentos. Con fundamentos en cosas que podemos conocer y podemos entender. ¿Vale? ¿Por qué podemos conocer? Porque pues aquí la estamos mostrando con fundamentos
porque hay todo un modelo que nos permite decir esas cosas, que nos permite manejar esas cosas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, ya esta parte de las ondas armónicas las hemos manejado. Vamos a hacer un resumencito de lo que considero es importante que entendamos y manejemos de aquí, porque es la base común a todos los fenómenos ondulatorios que nosotros vamos a ver. Lo que vamos a trabajar entonces de ahorita en adelante y todos los fenómenos que hemos mencionado, reflexión, transmisión, superposición o interferencia, difracción y polarización, lo vamos a estudiar a partir del concepto de ondas armónicas, o lo vamos a poder comprender a partir de la idea básica de ondas armónicas. Entonces, nuestra onda armónica, y esto es a modo de resumen, recordemos que está dada por esta expresión, seno de kx menos, más o menos, omega t. En algunos textos puede aparecer al revés, o sea, puede aparecer como ct a seno de omega t más o menos k por x. No hay que alarmarse por eso. Lo que significa cada uno de los elementos en la ecuación es lo mismo. A es la amplitud de la onda. Omega, la frecuencia angular, nosotros ya lo conocemos. Y K, lo que vamos a introducir, el número de onda. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que la frecuencia angular y el número de onda se relacionan a través de esta ecuación que se conoce como la ley de dispersión. O una ecuación equivalente que es B igual a lambda por F. ¿Sí? Lambda por F. ¿Qué sabemos? Que la relación que lambda la hemos definido como la longitud de onda, que me habla de la periodicidad espacial, de la perturbación que viaja en el medio. ¿Vale? Y se relaciona con el número de onda a través de esta ecuación. En la frecuencia angular se relaciona con la frecuencia F de la onda, la frecuencia F. Entonces, en algunos artículos donde publican medidas que hacen con luz, algunas veces aparece la frecuencia F, otras veces aparece el número de onda, otras aparece la longitud de onda, en esas cantidades, y uno puede relacionar tranquilamente porque ya sabe que hay una relación entre, ¿sí?, de ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es de pronto algo que no hemos mencionado? Y lo que no hemos mencionado es que la rapidez de la onda B lo mencionamos al principio, pero cuando lo volvemos a repetir, es que la rapidez de las ondas depende del tipo de medio. Depende del medio que se está propagando esa onda. Ya lo miraremos en el caso de una cuerda y ahí generalizaremos nuestro concepto. ¿Qué otro?
Estos elementos son comunes a todas las ondas, ¿sí? Por eso lo hago a manera de resumen, porque es lo que hemos ganado de todo este diálogo que hemos tenido el día de hoy sobre las ondas. Preguntas hasta aquí, por favor. Camila aquí en el salón, Cristian allá en la casa, los demás compañeros allá en la casa, ¿qué preguntas tienen? ¿Preguntas, inquietudes? No, profe, todo bien. ¿Todo muy bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? El día de mañana solo tenemos una horita. Esa horita es libre para uso de ustedes. ¿Qué quiere decir? Preguntas sobre el tema que están estudiando. Yo presento esto hoy, hago este resumen, simplemente porque son una serie de conceptos, definiciones que le podemos dar en stand-by mientras estudiamos para la evaluación. ¿Vale? O sea, esto no entra en el parcial. Esto no entra en el parcial. Esto es el siguiente tema. ¿Sí? Solo los- Solo Ya estamos oscilación. en segundo corte, mejor dicho. Sí, empezamos el segundo corte. Profesor, el primer corte solo llega hasta oscilaciones forzadas, ¿no? Oscilaciones forzadas y resonancia, que es tema del tema de oscilaciones forzadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Preguntas e inquietudes que ustedes tengan sobre ejercicios o temas que estén desarrollando para preparar su evaluación. Eso es lo que vamos a aprovechar esa ahorita mañana. ¿Qué tan beneficiosa va a ser esa hora? Pues depende de ustedes. Si ustedes traen inquietudes, listo, trabajamos las inquietudes acá, no hay problema. Si no traen las inquietudes, pues bueno, lea allí, pregunte o bueno, continúo con el tema. Entonces, el día de mañana es el día en que ustedes dicen cómo se va a realizar la clase, cómo se va a enfocar la clase para poder desarrollar el trabajo. Entonces, ¿qué espero yo? Que simplemente traigan problemas sobre oscilaciones y me cuenten acerca de las oscilaciones. ¿Vale? ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, no siendo entonces más, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ya es hora de generar el espacio para cerrar la sala Zoom y entre otro grupo. Entonces, les deseo un feliz día. Esperemos un momentito que hay un chat aquí que no me había sacado. El eco, decía Cristian. El eco es un fenómeno de reversión. ¿Ok? Bueno, muy amables, un feliz día. Hasta luego, profe. Muchas Profe, gracias. Hasta luego, profesor. Profe.